Un saludo especial a todos ustedes. Vamos a dar inicio a este curso virtual denominado Diseño y Evaluación de Políticas Públicas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 1, denominado El Estado y sus formas, que en esta primera parte va a estar referida a su estructura. Dentro del módulo 1, denominado Aspectos Generales de Interés sobre la Gestión Pública. Para ello les quiero mostrar el sumario, que en su párrafo 1 vamos a mostrarles una breve introducción, luego vamos a desarrollar los conceptos básicos de la administración pública, en el párrafo 3 los poderes del Estado, en el párrafo 4 los organismos constitucionalmente autónomos, en el párrafo 5 los niveles de gobierno, y por último, en el párrafo 6 vamos a revisar los sistemas del Estado. En la parte introductoria es básico y fundamental que ustedes tengan en consideración que esta estructura del Estado tiene 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero además tenemos a los organismos constitucionalmente autónomos. También a los niveles de gobierno, que son el gobierno nacional o central, el gobierno regional, el gobierno provincial, el gobierno distrital, y no nos olvidemos de los centros poblados. Pero ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta al observar esta lámina referida a la estructura del Estado? Que existen sistemas, como pueden ustedes observar, referidos a los funcionales y a los administrativos. Estos sistemas son los que le van a proporcionar el dinamismo a esta gran estructura. ¿Por qué? Porque estos sistemas van a interactuar entre sí. Cuando hablamos de los sistemas funcionales, son aquellos que nos permiten desarrollar políticas públicas. ¿Políticas públicas en qué? En salud, políticas públicas en educación, políticas públicas en seguridad ciudadana. Y los sistemas administrativos son aquellos que están considerados en el título quinto de la Ley 29.158, denominado sistemas. Pero todo lo que se refiere a la revisión de la administración pública tiene que enmarcarse dentro de una secuencia, como se está expresando acá en este gran título, bajo un enfoque lógico y ordenado, para culminar el macroproceso de la administración pública gestionando por resultados. Nosotros tenemos que tener en consideración que finalmente tenemos que gestionar a través de herramientas de medición. Esas herramientas de medición son los indicadores, que nos van a permitir evaluar el desempeño y evaluar la forma como es que estamos logrando los objetivos y metas que nos hemos trazado. Pero nosotros no vamos a poder gestionar por resultados si antes no gestionamos los riesgos. Y no vamos a poder gestionar los riesgos si antes no gestionamos los procesos. Y no vamos a poder gestionar los procesos si no gestionamos los recursos humanos. Señores, tenemos 1.400.000 empleados, funcionarios, o sea, todo el personal que labora en la administración pública según Servir llega al número de aproximadamente 1.400.000. Y nosotros tenemos que preocuparnos por el factor humano, que es el pilar fundamental en toda organización. Pero nosotros no vamos a poder gestionar ni resultados, ni los riesgos, ni los procesos, ni los recursos humanos si es que previamente no hemos hecho prospectiva. ¿Y qué cosa es la prospectiva? Es construir los escenarios. ¿Para qué? Para seleccionarlos y definir estrategias. Nosotros tenemos que trabajar con una visión al futuro, y es por eso que es necesario que tengamos en cuenta la prospectiva. Pero esta prospectiva tampoco la vamos a poder desarrollar de una manera eficaz y eficiente si antes no hemos entendido a la administración pública, que
la hemos mencionado en la lámina anterior, donde hemos mostrado a los poderes del Estado, a los organismos constitucionalmente autónomos, a los niveles de gobierno y a los sistemas funcionales y administrativos. Lógicamente que todo este análisis lo vamos a tener que hacer en base a información. ¿Qué información? Información que nos va a proporcionar la inteligencia estratégica, que no es exclusividad de los militares. Esta inteligencia estratégica la hacen las empresas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de acopiar, acumular información para procesar esa información, utilizar esa información, difundir esa información. ¿Con qué objeto? De hacer a la entidad, a la empresa, a la organización cada vez más competitiva. Pero antes nosotros hemos tenido que desarrollar la problematización a través de los diferentes tipos de pensamientos. Podemos mencionar el pensamiento complejo, por ejemplo, de Morin, que nos decía en 1980 que todo lo que nosotros observemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, tiene que ser a través de sistemas. Es por eso que es importante tener en cuenta este tipo de pensamiento. Como, por ejemplo, también la teoría del caos, ¿no? Esta teoría del caos que hace más de 2 siglos se viene irradiando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque contiene conceptos que son básicos e importantes referidos al efecto multiplicador. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que nosotros, todo lo que ustedes pueden obtener como conocimiento y todas las destrezas que ustedes pueden lograr en base a esta capacitación, van a poder irradiarla en las entidades donde ustedes se encuentren laborando. Y no debemos de dejar de tomar atención a lo que significa las tecnologías de información y comunicaciones, porque si bien es cierto, hemos mencionado la estructura, los sistemas y los conceptos referidos a los diferentes tipos de gestión, como es la gestión por resultados, la gestión de riesgo, la gestión de procesos, la gestión de personal, pero nada de ello lo vamos a poder lograr eficaz y eficientemente si no nos apoyamos en las tecnologías de información y comunicaciones, normalmente llamadas TICs. Y en el aparato público tenemos diferentes plataformas electrónicas, como ustedes pueden observar. El SIAF, el SIGA, el SEACE, ¿no?, que es el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, el aplicativo Invierte Perú. CEPLAN, por ejemplo, ya lanzó su plataforma B.01, porque a través de esta plataforma electrónica todas las entidades del Estado en el desarrollo de su planeamiento institucional tienen que registrar, así como en el SIAF, todas sus operaciones referidas a la determinación de objetivos estratégicos, acciones estratégicas, indicadores, metas. En resumen, considerar la ruta estratégica. De igual manera, si estamos hablando del tema de control, observen ustedes acá hay una ventana referida al sistema de control gubernamental para el control externo, pero también hay otra plataforma electrónica para el control interno en todas las entidades, que es de obligatorio cumplimiento en las 2.224 entidades que conforman el aparato estatal. De igual manera tenemos el aplicativo CISPER, que es un aplicativo publicado por Servir. ¿Para qué? Para la administración de los recursos humanos. MBM, ¿qué cosa? Es el módulo Bienes Muebles, que ha sido publicado también por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para el control de los bienes muebles en esta oportunidad. También tenemos el aplicativo Seguimiento de Causas, que ha sido publicado por el Ministerio de Justicia, porque en la Procuraduría, que defiende los intereses del Estado, también se hace un control de todo lo referido a las responsabilidades que estén orientadas para preservar los intereses del Estado finalmente.
Muy bien, pasamos al párrafo 2 referido a la administración pública. Antes de desarrollar el concepto de administración pública, nosotros tenemos que tener en cuenta los conceptos vertidos por Taylor, Fayol, Stoner, que son los padres de la administración. ¿Y qué nos dicen ellos? Que el proceso administrativo tiene 4 etapas bien definidas: la planificación, la organización, la dirección y el control. Pero ¿cómo es esta secuencia de etapas en nuestra administración pública? A continuación las vamos a mostrar. Sí, no sin antes diferenciar lo que es administración con gestión pública. Cuando hablamos de administración, lo hemos visto en la diapositiva anterior: planificación, organización, dirección y control. Y cuando hablamos de gestión pública, tenemos lógicamente que tener en cuenta que hay una estructura del Estado, que ya le hemos mencionado, y los sistemas. Por eso es que se habla de administración y gestión pública. En lo que se refiere a la planificación, es importante tener en cuenta cómo este concepto se viene dando desde muchos siglos atrás. En este ejemplo lo podemos demostrar, ¿no? Cuando Aníbal, un general del siglo III a.C., planeaba conquistar Roma, se inició con la definición de la misión de su reino. Luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir. Esto representa el proceso de planificación estratégica que se aplica hoy en día en cualquier empresa o en cualquier organización, en nuestro caso, entidades del Estado. Pero siempre mi recomendación hacia ustedes va a ser que tengamos en cuenta las normas y las disposiciones que sustenten lo que nosotros estamos expresando, como en este caso, lo referente al planeamiento estratégico. Tenemos una directiva del año 2014 que aprobó el desarrollo de 4 fases. Pero lógicamente estas fases tienen sus guías metodológicas que nos orientan el desarrollo de cada una de esas fases, ¿no? En este caso tenemos la fase de análisis prospectivo, la fase estratégica, la fase institucional y la fase de seguimiento. El año pasado se aprobó esta directiva 001 que finalmente ha derogado a esta directiva del año 2014, pero como ustedes entenderán, el cambio es progresivo. Es por eso que no eliminamos estas normas precedentes, porque todas las entidades casualmente se encuentran en este proceso de cambio, de modificación. ¿Gracias a qué? Gracias a esta directiva número 001-2017, que ha originado una guía para el planeamiento institucional. ¿Cuáles son las novedades? Es importante también que nosotros tengamos en cuenta que las novedades en esta nueva norma sobre planeamiento estratégico establece que, por ejemplo, uno de los objetivos estratégicos obligatoriamente que tienen que ser considerados en todas las entidades del Estado es el que tiene que estar referido a la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué más? También a través de esta directiva y la guía para el planeamiento institucional, se ha aprobado la publicación y la utilización de la plataforma electrónica para el planeamiento estratégico público denominado CEPLAN-B-01. ¿Qué otro aspecto importante se tiene que tener en cuenta respecto a estas novedades que hay en la nueva normatividad sobre el planeamiento estratégico? Es que ahora ya se habla de planeamiento por resultados. Miren cómo este concepto del paradigma APR, que es administrar por resultados, va ingresando a la administración pública por diferentes formas, porque también ya ingresó al campo del presupuesto a través del presupuesto por resultados. Y finalmente, como marco jurídico de todo lo que significa la planificación, tenemos que tener en cuenta que el 20 de marzo se ha aprobado el Decreto Supremo 029 que aprueba el reglamento que regula las políticas nacionales. Es importante
conocer este concepto de las políticas, porque casualmente a través de estas políticas vamos a poder viabilizar el logro de ¿qué? De todos los objetivos que tracemos de acuerdo a estas normas precedentes. Y en lo que se refiere a organización, es otro aspecto también importante que tenemos que tener en cuenta, porque es básico que nosotros materialicemos una organización adecuada, racional, lógica en las entidades donde nosotros laboramos, pero para ello tenemos que hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué fracasan las organizaciones? ¿Qué deben hacer estas para provocar y desarrollar cambios sostenidos? ¿Qué recurso o factor es el más relevante en una organización? En la planificación del cambio, ¿qué es lo que se está privilegiando y cuál es el que más se están dejando de lado? Todo ello, lógicamente, dentro de lo que corresponde a los niveles organizacionales que se encuentran dentro de la pirámide de nuestra entidad organizacional, como es el concepto al nivel estratégico en la parte superior de la organización, el nivel táctico en la parte central y el nivel operacional en la parte inferior de nuestra pirámide organizacional. Pero además también tenemos que tener en cuenta que esta organización está dada en base a procesos, y aquí tenemos todas las normas de obligatorio cumplimiento en todas las entidades. Como ustedes pueden observar, ¿no? Existen lineamientos para la implementación de la gestión por procesos. Hay un documento orientador y finalmente hay herramientas de apoyo para la implementación de la gestión por procesos. Es decir, tenemos todas las herramientas para gestionar también por procesos y de esa manera coadyuvar a una eficaz y eficiente organización institucional. No podemos dejar de atender tampoco, en lo que se refiere a la organización, lo referido al factor humano. Entonces, Servir ya en su ley 30057, que es la ley del servicio civil, ha considerado que la administración de los recursos humanos tiene 7 subsistemas, como ustedes pueden observar, ¿no? El que corresponde a la planificación de las políticas de recursos humanos, a la organización del trabajo y su distribución, a la gestión del empleo, a la gestión del rendimiento, a la gestión de la compensación, a la gestión del desarrollo y capacitación y finalmente a la gestión de las relaciones humanas y sociales. Todos estos sistemas interactúan dentro del gran sistema nacional de la gestión de recursos humanos que debemos de tener en consideración en esta etapa que corresponde a la organización. Y finalmente, en lo que se refiere a la dirección, tenemos que también darle la atención debida al gran concepto de lo que significa gerencia pública estratégica. No es simplemente el concepto de dirección. Ahora ya tenemos que hablar sobre cómo es que esta gerencia pública estratégica tiene que desarrollarse en base a objetivos, como realizar el análisis FODA, promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y calidad de los servicios, promover la gestión del capital intelectual y gestión del conocimiento, la integridad y los valores éticos, actuar como agente promotor del cambio y de las capacidades para dirigir la gestión por resultados en función de objetivos definidos. Lógicamente que esa estrategia, porque nosotros estamos hablando de gerencia pública estratégica, ¿de dónde sacamos, de cómo obtenemos nosotros la estrategia? Del famoso FODA, ¿no? Pero este FODA simplemente es una correlación de los factores externos y los factores internos, pero tenemos que tener en cuenta cómo es que este FODA evoluciona en el tiempo, como todo, como todos nosotros, como la tecnología, como las herramientas de gestión. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que todo va evolucionando, y aquí en esta diapositiva yo les quiero mostrar cómo es que la correlación de los factores a los que estamos acostumbrados está referido al FODA clásico, pero ya ahora tenemos el FODA matemático que tiene rigor científico. Y en lo que se refiere al control,
porque habíamos hablado de planificación, de organización, de dirección, y ahora estamos en la parte 4 de la administración, según los padres de la administración que había mencionado, ¿no? Y estamos en el tema de control. ¿Y cómo es el control en la administración pública? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que hay 3 tipos de control, de responsabilidades en el control, ¿no? Hay una responsabilidad administrativa, que es una responsabilidad simple, por ejemplo, no presentar la rendición de cuentas en el plazo establecido. La responsabilidad civil, cuando como producto de la ineptitud del funcionario público se origina una pérdida del Estado económica, sin haber cometido un delito. Y por último, la responsabilidad penal, que sí se materializa cuando el delito se hace presente, pues, ¿no? También es importante tener en cuenta que el control es previo, simultáneo y posterior, porque existe una confusión respecto a estos conceptos. Muchas veces escuchamos de que el control no se materializó correctamente porque, por ejemplo, la Contraloría solamente tiene la responsabilidad del control posterior. Y a través de esta normatividad nosotros podemos observar que contrasta con lo que se menciona, porque existen normas que estipulan que el control tanto externo, que es materializado en las entidades por los OSI, que son los órganos de control institucional, y el control interno en todas las entidades, es previo, simultáneo y posterior, con las normas que la sustentan. Es importante también tener en cuenta de que en lo que se refiere a control, tenemos tipos de auditoría en el campo de responsabilidad del control externo. ¿Qué tipos de auditoría tenemos, no? Exámenes especiales, que son de corto tiempo, cumplimiento, auditoría de cumplimiento, cumplimiento de la normatividad, auditoría de desempeño con indicadores, auditoría ambiental, ¿no? Para preservar la ecología, ¿no? Y que no se atente contra el medio ambiente. La auditoría financiera, hay auditoría de patrimonio cultural, y por último tenemos la auditoría forense, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando el auditor está desarrollando una acción de control y encuentra que hay irregularidades que lindan con el delito, ¿por qué se llama auditoría forense? Porque inmediatamente comunica el hecho al Ministerio Público para trabajar en forma conjunta, ¿no? Para la determinación de las responsabilidades, y ya no como antes, que se tenía que esperar que se formularan los informes correspondientes, se aprobaran. En esta oportunidad ya las normas estipulan que la acción tiene que ser inmediata. ¿Y cómo? Dando cuenta al Ministerio Público. Y como les manifestaba hace un momento, importante es tener en cuenta la normatividad, pero a nosotros, en lo que se refiere al control interno, nos debe de interesar que hay una ley de control interno, que hay normas de control interno, que en el año 2008 se publicó la resolución de la Contraloría 458, que aprueba la guía para la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, que luego se ha publicado la resolución de la Contraloría 149 en el año 2016, que está referida a la implementación del sistema de control interno, y una guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del Estado a través de esta resolución de la Contraloría 004. Estas dos últimas, ¿qué novedades nos traen? Que ahora ya han establecido plazos, de tal manera que desde el año 2016 se establece que para los ministerios la implementación debe de culminar después de 2 años, para los gobiernos regionales 36 meses y para los gobiernos locales también. Y importante también tener en cuenta que se ha aprobado esta resolución de la Contraloría 490, en la que los plazos finalmente han sido dilatados para que esta implementación se cumpla en el año 2019. ¿Qué quiere decir?
que los plazos establecidos en estas dos normas han dejado de tenerse en consideración porque con esta resolución se ha dispuesto de que sean en 36 meses. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2019 todas las entidades del Estado deben de haber culminado la implementación de este control interno. ¿Y por qué? Dirán ustedes, se ha tenido que formular esta resolución de la Contraloría dilatando, ¿no?, el término de la implementación de este control interno, porque hecha la evaluación se determinó de que habían entidades, llámese los ministerios, que no habían dado cumplimiento al plazo establecido. Es por eso que se les está dando la oportunidad de, en un año más, poder llegar a cumplir con lo que está dispuesto en lo que se refiere a esta implementación del control interno en las entidades del Estado. Pasamos ahora a revisar los poderes del Estado. Tenemos el marco jurídico de cada una de ellas y nosotros tenemos que tener en cuenta que hay tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Los organismos constitucionalmente autónomos. Y esto es básico y fundamental. ¿Por qué? Porque estos organismos juegan un papel preponderante en el desarrollo del país, ¿no? Tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la RENIEC, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Banco Central de Reserva, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia de Banca y Seguros. En lo que se refiere a los niveles de gobierno, habíamos dicho que había un nivel de gobierno nacional o central, un gobierno regional, un gobierno provincial, un gobierno distrital y los centros poblados. Pero en este concepto de niveles de gobierno tenemos que, lógicamente, entender que se materializa una descentralización. Y cuando hablamos de descentralización tenemos que tener en cuenta las dimensiones, ¿no? 7 las dimensiones: gestión descentralizada, integración económica y territorial, inversión descentralizada, fortalecimiento institucional, participación ciudadana, descentralización fiscal y articulación intergubernamental. La gestión descentralizada, lógicamente, a cargo de los responsables de cada uno de los gobiernos, ¿no? Regional, provincial, distrital, centros poblados. La integración económica y territorial, si es que nosotros queremos extraer una parte respecto a lo que se refiere al tema territorial, podemos tocar el tema referido al ordenamiento territorial, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, pues, de que en forma irresponsable se otorguen títulos de propiedad en lugares donde, cuando haya un huaico, arrase con toda esa zona y origine desgracias, ¿no?, que después no queremos estar lamentando. Por eso que es importante tener en cuenta cada uno de estas dimensiones, porque para el tema de ordenamiento territorial tenemos que elaborar en los distritos un plan de ordenamiento territorial, pero para poder elaborar el plan de ordenamiento territorial tenemos que hacer el diagnóstico integrado del territorio. Pero para poder hacer el diagnóstico integrado del territorio tenemos que hacer los estudios especializados. Pero para poder hacer los estudios especializados tenemos que definir la zonificación económica y ecológica. Y esta es una responsabilidad de los alcaldes distritales, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos cada una de estas dimensiones del proceso de descentralización. La inversión descentralizada. Observen ustedes cómo es que a través de la descentralización de recursos que hace el gobierno nacional se le da la responsabilidad para que esta inversión se materialice. Pero ¿invertir en qué, no? Invertir en la construcción de carreteras, invertir en la construcción de colegios, de hospitales, ¿no? En lo que se refiere al fortalecimiento institucional, esta dimensión es importante. ¿Cómo fortalezco
a mi distrito, cómo fortalezco a mi municipalidad provincial, cómo fortalezco mi gobierno regional a través de la capacitación de mi personal. Si yo no cuento con personal capacitado, este fortalecimiento institucional se va a ver resquebrajado por no contar con el recurso humano que lo haga lo suficientemente sólido para llevar adelante todos los objetivos y metas establecidos. La participación ciudadana también es importante, lógicamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que participar en las decisiones que tomen los alcaldes. Si no, ¿cómo le exigimos al alcalde? Esta es una brillante oportunidad para poder participar en las decisiones que se tomen para beneficio de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región, ¿no? La descentralización fiscal también es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los recursos financieros. Y esta descentralización tiene que ser de una manera eficaz, eficiente, pero fundamentalmente transparente. Y por último, la articulación intergubernamental, que es una dimensión también importante y básica para el desarrollo de los gobiernos subnacionales, porque, por ejemplo, para constituir las macroregiones, por ejemplo, o para constituir grupos de provincias o de distritos que tengan necesidades comunes, como por ejemplo, ¿no?, sistema eléctrico, ¿no?, o como por ejemplo un sistema de agua potable. Entonces, la mejor manera es unirse a través de esta articulación intergubernamental para poder gestionar diversos requerimientos ante el gobierno nacional. Pero también esta articulación tiene que ver con la coherencia que tiene que darse entre el gobierno nacional o central, con el gobierno regional, con el gobierno provincial, con los distritos y los centros poblados. ¿A través de qué? A través de los vasos comunicantes. Y terminamos con los sistemas del Estado, ¿no?, que es importante tener en cuenta porque habíamos dicho que estos sistemas son los que le van a dar la dinámica, ¿no?, al desarrollo del aparato estatal. Tenemos que basarnos con la ley 29.158, más comúnmente llamada LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y es importante también tener en cuenta esta LOPE. ¿Por qué? Porque escuchamos en algunos momentos o en algunas oportunidades que el Poder Ejecutivo solicita al Legislativo facultades para legislar. Pero ¿qué cosa es el Poder Ejecutivo? Ustedes lo están observando, ¿no? El Poder Ejecutivo está constituido por el Presidente de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, sus ministros y los ministerios que ellos dirigen, pues, ¿no? Entonces, esto es importante conocer, ¿no?, qué cosa es el Poder Ejecutivo. Y los sistemas son dos: los funcionales y los administrativos. Los funcionales habíamos dicho que son aquellos que nos permiten desarrollar políticas públicas como interior, justicia, producción, agricultura, energía, salud, trabajo, educación. Y los sistemas administrativos son los que están considerados en el título 5 de esta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y ustedes pueden observar acá, ¿no? Tenemos al sistema de planeamiento estratégico, recursos humanos, tesorería, endeudamiento, contabilidad, presupuesto, programación multianual y gestión de las inversiones, que antes se llamaba SNIP, ahora es Invierte Perú, ¿no? Abastecimiento, bienes estatales, modernización de la gestión pública, control gubernamental y defensa jurídica. De esta manera hemos llegado a culminar esta primera sesión. Muchas gracias.